Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Atención, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado por consenso una nueva resolución sobre Venezuela. El nuevo texto incluye la preocupación del organismo por las violaciones a los derechos humanos y exige que se publiquen de manera expedita las actas con los resultados de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral. Como hemos venido evaluando en episodios anteriores, con el paso de los días, la continuidad de Maduro en el poder sigue poniéndose a prueba dentro y fuera de Venezuela. Y es que el recrudecimiento de la crisis política desencadenada por la poca credibilidad y transparencia en los resultados electorales ha tenido el agravante de una ofensiva represiva que no ha dejado a nadie indiferente en el concierto de las naciones, por lo que durante toda la semana se han venido registrando contundentes pronunciamientos de gobiernos, organismos multilaterales y hasta figuras destacadas de otros ámbitos fuera de la política. Ante lo cual destacan los esfuerzos diplomáticos de Colombia, Brasil, México y Estados Unidos en primera línea, así como la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros gobiernos dentro y fuera de la región latinoamericana. En este contexto surgen varias preguntas. ¿Cuánto más puede sostenerse el esquema represivo como único pilar gubernamental del régimen venezolano? ¿Cuánto margen de maniobra podría tener Maduro para poder sortear más aislamiento y una eventual oleada de nuevas sanciones internacionales? Y en especial, ¿la cohesión de la élite gobernante podrá resistir indefinidamente el esquema de terrorismo de Estado impuesto en el país? Es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador: señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Jacksonville, Florida, y hoy es domingo 18 de agosto de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y en esta ocasión vamos a hacer una revisión. Volvemos nuevamente a nuestra programación de tocar varios temas, y en esta ocasión, evidentemente por el peso de las circunstancias y la importancia del tema Venezuela, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido hasta esta parte. Ya prácticamente en breve se completarán pues 3 semanas de este evento digamos, de elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio, y sobre lo cual, pues, evidentemente hay que hacer seguimiento porque, bueno, ya se conocen nuevas variables, ya se conoce sobre todo que efectivamente todos estos días han habido una negociación, que obviamente los detalles estaban como que muy en ese halo de opacidad, de rumores, etcétera, y ya se sabe por boca de los propios presidentes, pues o bueno, por el tweet de los propios presidentes, como el caso de Petro, que se estado dando estas negociaciones muy ríspidas, muy incómodas, ciertamente que dan a conocer que algo no está bien y algo grande no está bien. Y evidentemente, pues eso lo denota las declaraciones, especialmente las de Lula, que se dieron a mediados de semana, y que sobre lo cual me gustaría pues pulsar tu opinión, Marisabel, porque bueno, para el episodio de hoy lamentablemente no contamos con Manolo, pero bueno, en vista de la importancia de este tema, me gustaría también examinar un poco cómo miras tú el desarrollo, sobre todo en el ámbito internacional, que es ahorita evidentemente el ámbito que más se ha estado moviendo durante estos días, en el caso particularmente de Venezuela, esta Venezuela postelectoral, en la que por una parte tenemos una ofensiva represiva en marcha. Seguimos teniendo registros pues, de detenciones, entre otras cosas, pero también por otra parte la propia comunidad internacional, a su ritmo, a su tiempo, pero poco a poco ha venido
confirmando no tan solo la exigencia de transparencia, sino también las preocupaciones de un proceso que en su conjunto no cumple las condiciones mínimas de transparencia y para que tenga una caracterización democrática, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú lo que se ha desarrollado en los últimos días sobre el tema Venezuela? Bueno, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva doméstica es que la situación interna está llegando a un nivel de violencia eh, que gente que yo conozco eh, que, que, que viene evaluando el deterioro democrático en Venezuela, coincide con mi lectura de que nunca habíamos visto un nivel de represión como el de este momento. Eso lo que señala es que el régimen de Maduro percibe las amenazas domésticas y eso explica la reacción violenta, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino la persecución política. Creo que es evidente, lo han señalado ya varios episodios o varias decisiones que ha tomado el gobierno de Maduro, y es que para Maduro está claro que la base política del chavismo no es que está fracturada, es que han abandonado el apoyo a su gobierno y yo llego un poco más lejos, yo creo que hay una ruptura con respecto a esa base popular. eh, el chavismo no representa para ellos en este momento una opción política. Y eso explica por qué la persecución política hacia esos sectores populares francamente, la ausencia de la noción de debido proceso. No hay acusaciones, simplemente se llevan a la gente. Hay una arremetida contra lo que nosotros, históricamente hablando del chavismo, habíamos visto como su base de apoyo. Allí hay una ruptura. eh, yo no creo que sea una fractura, yo creo que es una ruptura. Esa es la lectura doméstica, ¿no? Que Maduro tiene al país en contra. Y Claro, por eso está atrincherado. ujú. Pero la lectura internacional es que los mediadores que se auto responsabilizaron de esa mediación no tienen capacidad para influir sobre Maduro. Ellos están tratando de lanzarle a Maduro, como conversaba con Gabriel López, un periodista venezolano, están tratando de lanzarle a Maduro una tabla de salvación y él la rechaza. Él no quiere una tabla de salvación. Maduro está atrincherado en el poder porque sabe que de salir del poder le espera la cárcel. Entonces, por supuesto, no va a salir de ahí. Claro, y en ese sentido, en el marco de esa complejidad también hay una evidente negación de la realidad, del peso de las circunstancias en los dos ámbitos, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional. Habida cuenta que ciertamente tú has mencionado algo que es muy sensible, que es que precisamente esa base electoral de la cual siempre sacaba pecho el chavismo, pues evidentemente con el paso de los años se ha venido erosionando, pero especialmente en esta elección en la que, bueno, hemos visto cómo, sobre todo en lugares que lo comentamos en la semana pasada, sobre todo en ese eje llanero, en esas zonas populares de las ciudades, sobre todo en esos municipios que durante tantos años, pues el chavismo siempre fue una referencia central, no tan solo en el nivel presidencial, sino también en las elecciones regionales. Y que ciertamente, pues también todo esto ocurre en una semana en la que también la propia Asamblea Nacional adelanta dos iniciativas muy amenazantes. La primera, que es la más directa, que es precisamente la de restringir el espacio público y atacar sistemáticamente a las ONG, que básicamente es como el único mecanismo de soporte y de acompañamiento y el único oxígeno que estas organizaciones del más diverso tipo, porque en Venezuela hay una dinámica de organización social inmensa en un montón de áreas, tanto desde apoyo a la mujer, apoyo a los periodistas, hasta organizaciones que ayudan a gente de escasos recursos. Y esta restricción ciertamente reduce un espacio muy sensible
y que obviamente le quita ese espacio, ¿no? de interlocución en la sociedad pequeño, que ya de por sí era bastante pequeño. Y por otra parte, también el tema de las redes sociales. Esa iniciativa, por supuesto, hay que ver un poco más en detalle en qué consiste, pero evidentemente no pinta nada bien la restricción que ya se suma a las restricciones del espacio radioeléctrico tradicional que ha habido en Venezuela, pero además tenemos este tema tan específico, sobre todo en una sociedad que ha conseguido, bueno, a través de Twitter, Instagram, las cadenas de WhatsApp, entre otros medios, la única forma de informarse y también buscar la manera de interactuar. Y en ese sentido me gustaría también una apreciación. ¿Cómo miras este hostigamiento, este achicamiento del espacio público, ¿no? O sea, ahí hay que recordar a Hirschman, ¿no? Y me gustaría un poco tu Sí. apreciación en ese sentido, ¿no? Sí, justo ayer Javier Corrales mencionaba algo y yo he estado trabajando el tema desde la perspectiva de Hirschman para un proyecto sobre la autocratización, la consolidación autocrática en Venezuela. Y eso es algo que he venido tratando, ¿no? Eh, porque hay esa comparación de, eh, esto es como lo que pasó en Cuba, hay una intención clara del régimen de sacar a la gente. Bueno, depende, ¿no? Porque estarles quitando el derecho a tener pasaportes no es precisamente un mecanismo de motivación para que la gente se vaya, no es al contrario, es encerrar a la gente. Eso también es muy peligroso, ¿no? Pero porque ese es el temor que hay con el tema de la explosión migratoria. Pero volviendo a lo que planteas, creo que está claro que el gobierno percibe que tanto las organizaciones de base, no solamente partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ONG, la gente organizada en las comunidades, ¿no? Que quizás no, no sean activistas políticos, pero son miembros de la comunidad organizada, ¿verdad? El gobierno teme que son esas relaciones las que más están influyendo sobre la gente a la hora de restarle apoyo a su régimen. Yo coincido con algunas opiniones que hablan del aislamiento de Maduro, pero también de esa pérdida de contacto con la realidad. Él está tan aislado en su afán de protegerse que él no, él o el chavismo o madurismo, ¿no? Ujú. Perdieron total noción de la realidad y sobre todo de la brecha entre su base y lo que ellos representan como movimiento político. Entonces, por supuesto, hay que atacar a las ONG, hay que atacar a las organizaciones de base de la sociedad civil, hay que cerrar los espacios desde el punto de vista de la comunicación, que ya de por sí era muy limitado, porque el acceso a Internet es difícil, la presencia de venezolanos o la participación de venezolanos en las redes sociales también está muy limitada a ciertos, tener un teléfono inteligente, tener la conexión a internet, tener electricidad, porque también ese es otro factor, ¿no? Pero eso lo que constituye es una política de encerramiento. Quieren a la gente desinformada, desvinculada, porque entonces lo que hay con esa operación Tuntún es desconfiar del vecino, desconfiar del familiar, no sabemos quién es el que nos va a delatar. Entonces, eso lo que hace es que fractura esa capacidad de esa sociedad para organizarse en torno a una respuesta política. Eso me parece a mí que es evidente, eso es lo que se está señalando desde las organizaciones veedoras de derechos humanos. Es grave lo que se está planteando porque no es el escenario nicaragüense lo que estamos viendo. Y Claro. estamos viendo algo mucho peor, mucho más aislado, porque estamos en vías al totalitarismo Claro, prácticamente. claro, claro. Y en ese sentido, pues por supuesto, habrá que estar muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, especialmente en estas próximas semanas, ya que ciertamente eh, no tan solo el tema este de que comentabas de ese consenso que comienza a existir a nivel internacional, sino que ciertamente esto también pasa bueno,
una situación en la que también, aunque Maduro mantenga el poder por la fuerza de las armas, por la fuerza de estas técnicas de represión y de terrorismo de Estado, terrorismo de Estado con todas sus letras, sin, sin mayores paliativos, ciertamente habrá que ver hasta qué punto es sostenible también para él en un contexto tanto a nivel internacional como a nivel doméstico cada vez más hostil, cada vez con menos crédito y cada vez con más necesidad de echar mano de, bueno, técnicas de supervivencia también económicas que están al margen de sus posibilidades, ¿no? Por tanto, habrá que ver cómo se desarrollan también estas negociaciones en este específico contexto que hemos descrito. Y bueno, obviamente, muy probablemente vamos a volver sobre este tema en los próximos episodios. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.